De este culto, según Dios ha guiado a nuestras autoridades, es hablar sobre la importancia del liderazgo y de los ancianos en la iglesia. Amén. Así que vamos a orar en estos momentos. Pidámosle al Señor que Dios sea hablándonos en esta hora. Padre que estás en el cielo, mil gracias te damos, Señor, por esta oportunidad gloriosa que nos has dado de poder adorarte y poder exaltarte. Gracias, excelentísimo Dios, por esta oportunidad gloriosa. Padre, en estos momentos queremos estudiar un poco tu palabra. Pido, Señor amado, que tú seas hablándonos a través de la misma, Señor, y que uses este instrumento, este vaso, Señor, que está frente a tu pueblo, para traer bendición, Señor, a tu iglesia. Obra poderosamente, y toda la gloria y toda la honra te la daremos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Quiero y espero no demorarme mucho, hermanos, hablando sobre este tema, aunque podríamos hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque los líderes y los ancianos son muy importantes dentro de nuestras congregaciones. ¿Cuántos decimos amén? Los ancianos son muy importantes, hermanos. En este mundo en el que vivimos se resalta y se le da culto a la juventud, y es la juventud, perdóneme la expresión, la que manda la parada hoy en día en medio de nuestra sociedad. Amén. Son los jóvenes los que van, los que deciden, los que vienen y los que van. Y pareciera que los ancianos ya son, amén, pasan a ser como una segunda iglesia, amén, de segunda categoría en el Señor. Pero no es así, y nunca va a ser así. De hecho, la verdadera iglesia de Cristo, amén, está compuesto por todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Señor. Amén. Escúcheme bien. Y con la juventud y la niñez, la iglesia de Cristo se proyecta. Pero con los hermanos adultos y ancianos se sostiene. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Por lo tanto, si usted a mí me dice: pastor, ¿usted qué prefiere en la iglesia? ¿Jóvenes o ancianos? Necesitamos los dos. Amén. La juventud es la que va a proyectar la iglesia hacia un mañana. Pero si no hay jóvenes, si no hay ancianos, no hay iglesia asentada en el presente. Recuerdo cuando salí al ministerio, mi papá a mí me dio un consejo y me dijo: hijo, yo tenía 23 años de edad, y me dijo: hijo, usted seguramente por su edad se va a enfocar en los jóvenes.
y me dijo, pero entienda que son los ancianos los que le van a dar solidez a la iglesia. Los jóvenes le van a dar alegría, le van a dar proyección, le van a dar un futuro a la iglesia. Pero son los ancianos que Dios tiene en la congregación los que le dan ese soporte, que son esas columnas, ese fundamento humano, que son los que sostienen la obra de Dios. Por eso es que los hermanos ancianos son una tremenda bendición en medio de la congregación. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, rápidamente, hermano, voy a echar a dar un vistazo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, él ya iba por el desierto y su suegro Jetro, cuando vio a Moisés cómo estaba liderando al pueblo, inmediatamente le dijo: no estás haciendo bien. Lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque te estás echando una carga sobre ti mismo. Solo establece 70 ancianos, líderes que te ayuden a llevar la carga del pueblo. Y fueron los ancianos los que llevaron la carga del pueblo. Se establecieron ancianos. La Biblia dice que se establecieron personas, hermano, que lideraban. Cada 50 personas había una persona que los lideraba, y cada 50 de esos primeros líderes había otro líder, y después de cada 100 de esos segundos líderes había otro líder, y por último había un anciano, y por último estaba Moisés. Gloria al nombre del Señor. Pero esos ancianos son los que ayudaron a Moisés a llevar la carga del pueblo. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Se nos dice que ya en el tiempo de la monarquía, los reyes estaban rodeados de un consejo de ancianos. Amén. Que eran los que les daba consejos, que eran los que eran los asesores del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Especialmente está la narración del rey Roboán, que dice la Biblia que cuando él recibió el reino de parte de su padre Salomón, el pueblo de Israel llegó y le dijo: Roboán, bájenos impuestos y nosotros te serviremos. Baje el yugo que tiene sobre nosotros y nosotros vamos a estar contigo. Y entonces dice la Biblia que Roboán fue y le preguntó a los ancianos. Y Roboán dijo: ustedes, ancianos, ¿qué dicen? ¿Qué consejo me dan? Y los ancianos le dijeron: oye al pueblo y baja los impuestos. Amén. Y el pueblo te obedecerá. Y dice la Biblia que Roboán inmediatamente fue a los muchachos con los que él se había criado. Amén. No oyendo el consejo de los ancianos, sino que se fue a preguntarle a los de su misma edad, a los muchachos con los que él había crecido. Y esos jóvenes le dijeron: ¿qué cuento que va a bajar impuesto? Antes duplíquelos, antes ponga más carga. Y dice la Biblia que Roboán no escuchó a los ancianos, sino que escuchó a los jóvenes, y fue y le dijo al pueblo: si mi padre os azotó con cuerdas, yo os azotaré con escorpiones. Amén. Y si mi padre puso carga, yo les voy a poner el doble de carga. Queriendo decir que iba a subir más impuestos. Y la Biblia dice que cuando Roboán, no oyendo el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes, el pueblo oyó eso, inmediatamente el pueblo de Israel se dividió. 10 tribus se fueron para una parte y quedaron 2. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y de ahí es donde viene el consejo: el que oye, o el dicho: el que oye consejos, ¿qué? Amén. Pero está el otro, que el que oye consejos llega el que no oye consejos no llega viejo. Y mi papá le agrega y dice: puede que llegue, pero con muchos problemas. Gloria al nombre del Señor. Amén. El Señor resalta la importancia de los ancianos. Aleluya. Luego David se rodeó de ancianos. Si seguimos en la historia bíblica, gloria al nombre del Señor, la iglesia primitiva, amén, el Señor estableció 12 ancianos como líderes de la iglesia. Y en el libro de Tito, capítulo 1, el versículo 5 en adelante, Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Tito, le escribe lo siguiente y le dice: por esta causa te dejé en Creta, en la isla de Creta,
Para eso Pablo dice, para esto te dejé como pastor allá en la isla de Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente que hubiese en la iglesia en Creta y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La orden de Pablo, amén, que había recibido del Espíritu Santo para Tito, era que al ser dejado en Creta, Tito estableciera ancianos en cada ciudad donde iba a quedar la obra. Líderes, amén. Un grupo de personas que, hermano, ayudaran a llevar la carga. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos míos, el diseño de Dios para su obra es el siguiente: Dios en cada lugar donde está su obra pone un pastor. El que pone el pastor es Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y ese pastor debe procurar levantar en medio de la iglesia líderes o personas que la Biblia llama ancianos. Amén. Los ancianos, según la palabra de Dios, a los que ya nos referimos acá, no solamente son personas de mucha edad o de una avanzada edad, sino que llevan algún tiempo prudente en el evangelio, que son sanos en la fe, que son estables, aleluya, en la fe y en la doctrina, y que tienen capacidad de liderar algún proyecto dentro de la iglesia, la obra de Dios. Amén. Por lo tanto, un anciano en la iglesia puede ser una persona de más de 60 años, pero también puede ser una persona de 30 años, de 25 años, que haya demostrado, amén, una solidez y un bagaje espiritual, ministerial, amén, y especialmente en la doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y es con base o fundamentado en los líderes que la obra de Dios se desarrolla. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos, si vamos a hablar sobre la importancia de los hermanos ancianos, no solo en edad, sino de los líderes en la congregación, tenemos que resumirlo de la siguiente manera: la obra de Dios se desarrolla, permanece y continúa a pesar del tiempo, es en los hombros del liderazgo de cada iglesia. Como muchos de ustedes saben, en algún momento a mí me trasladaron para acá, pero en algún momento me pueden trasladar para otro lugar. ¿Sobre quién realmente reposa la carga de la obra en este lugar? Sobre los líderes. Amén. Es el liderazgo. Son las personas, los ancianos de la iglesia, los que tienen que estar ahí, pendientes de la congregación. Porque uno como pastor, uno puede ser movible. Amén. Hay pastores que toda la vida lo han dejado en una sola iglesia, y bueno, amén, así lo ha querido Dios. Pero en otros casos los mueven o nos mueven. Amén. Y ahí es donde los líderes tienen que entender cuál es la importancia de ustedes dentro de la congregación. ¿Qué se espera de un líder o de un anciano? Tito capítulo 1 versículo 6: que sea irreprensible, marido de una sola mujer o esposa de un solo hombre, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, el hogar de un líder, amén, debe ser de alguna manera ejemplo en la congregación. Amén. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí obispo no se está refiriendo tanto a un cargo eclesial, sino a una función. La palabra obispo significa supervisor. Amén, supervisor. Y entre otras cosas, ¿qué hacen los líderes de la iglesia? Supervisar. Porque los líderes de la iglesia no pastorean. En la iglesia solo hay un pastor. Hablando humanamente, es el pastor que Dios ha puesto. Es decir,
un líder no puede poner a nadie en disciplina, un líder no puede estar amonestando, regañando, diciendo usted no vuelva, no, nada de eso. Un líder no puede estar haciendo nada. ¿Por qué? Porque es un supervisor. Amén. Es un supervisor, es un obispo. Amén. Un supervisor. Y es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que tenga una vida recta, que no sea señalable. Amén. Que como irreprensible como administrador de Dios. Esto es algo maravilloso. Amén. Aquí podríamos quedarnos, hermano, porque un día yo di una enseñanza sobre este punto. El líder como administrador de Dios, y se me fueron unos 3 días, cada predicación como de 6 horas, en una actividad, en una capacitación de pastores que la di. El obispo como, o el líder, el pastor, líder, o la persona que Dios utilice como administrador de Dios. Es algo impresionante. Simplemente se lo voy a mencionar. No pierda Tito y vaya conmigo a Primera de Corintios, para que mire lo tremendo de esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pablo está escribiéndole a los pastores, a los líderes de las iglesias, que nosotros como líderes debemos ser tenidos por los hombres como servidores de Cristo. Un líder no debe estar buscando tener posición, título, renombre o ganancias deshonestas, como lo vamos a ver ahorita, sino que lo único que debemos buscar es ser servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Amén. Y debemos ser administradores. Allá Pablo establece administradores de Dios, y aquí en Primera de Corintios habla de administradores de los misterios de Dios. Un líder, porque por ejemplo, hermanos míos, hay mucha gente que a uno se le acerca, amén, y me dice, o sea, a mí en personas, no aquí, pero en muchas partes, llegan y me dicen y le dan a uno a entender que por qué será que a ellos no se les nombra líderes dentro de una congregación. Amén. Y hermanos míos, es que para ser líder no es cualquier cosa. El líder tiene que ser administrador de Dios, y especialmente de los misterios de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento se habla de 7 misterios de Dios, y se supone que el líder debe conocerlos, administrarlos, entenderlos, tener la capacidad de enseñarlos, amén, y de vivirlos. Un líder debe ser un administrador de Dios y de los misterios de Dios. Por eso es que el liderazgo en la iglesia es tan importante, porque hermanos míos, como lo vamos a ver ahorita, que Dios nos guarde a nosotros los pastores. Los líderes en la congregación son los guardianes de la doctrina de Cristo. Son los líderes los que deben conocer la doctrina de la palabra y la doctrina que Dios le ha dado a la obra. Que llegó un pastor, sea quien sea, o llegó alguien predicando algo que no está en la palabra, ¿quiénes son los que tienen que estar vigilando la predicación y cuidando la doctrina de la iglesia? En primer lugar, el pastor. Pero si el pastor se llegara a dañar, como lo vamos a ver ahorita, es función de los líderes. Son los líderes los que tienen que decir: oh, hay una enseñanza sospechosa. Amén. Enseñanza sospechosa. Pero los líderes tienen que ser
administradores de los misterios de Dios. Hoy yo encuentro con mucho dolor en mi corazón que un gran porcentaje del liderazgo de las iglesias ni siquiera conocen cuáles son los misterios de Dios. Amén. Y mucho menos son capaces de administrarlos. Y ahora la Biblia dice: los líderes debemos ser tenidos por los hombres como administradores de los misterios de Dios. Es decir, para nosotros los líderes, estas cuestiones de los misterios de Dios, eso debe ser el ABC de nuestra vida. Ya debe ser un área ya superada. ¿Me estoy haciendo entender? Y dice: ahora bien, versículo 2, se requiere de los administradores de los misterios de Dios que cada uno sea hallado fiel. Amén. ¿Y por qué Dios pone esos estándares tan fuertes para el liderazgo de una congregación? Porque, hermano, estamos cuidando nada más y nada menos que a la novia del Cordero, a la esposa del Cordero de Dios. Amén. Hermanos líderes que están en este lugar, Dios a ustedes los ha llamado, y a los que va a llamar, Dios los ha llamado. Primero, los demás tienen que verlos como servidores de Cristo. ¿Estamos sirviéndole a Cristo? Segundo, conocemos los misterios de Dios y administramos los misterios de Dios. Tenemos una profundidad bíblica y doctrinal tan vasta que podemos ser hallados fieles en la administración de los misterios de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Luego sigue, volvamos a Tito, capítulo 2, donde Pablo le dice a Tito: es necesario que el líder sea irreprensible como administrador de Dios, es decir, de esos misterios, no soberbio. Amén. El líder no puede ser soberbio, no puede creerse superior a nadie, porque es servidor. El apóstol Pablo, cuando él se presenta en cada una de sus epístolas, dice: Pablo, servidor de Jesucristo. Y la palabra servidor es una palabra que se puede traducir esclavo, pero a mí me llama muchísimo la atención, hermanos míos, la palabra que Pablo escogió para llamarse a sí mismo esclavo de Dios. Porque hay una palabra que habla de un esclavo, pero Pablo escogió la palabra que significa, si no me falla la memoria, es doulos, y significa el esclavo de los esclavos. Amén. Cuando Pablo dice: yo soy servidor de Jesucristo, utiliza la palabra doulos, si no me falla la memoria, creo que es esa palabra en griego, que significa yo soy el esclavo de los esclavos. Ni siquiera es un esclavo normal. Si un esclavo normal no tenía futuro, usted se puede imaginar ser el esclavo de un esclavo. Se refería a aquellas personas que ya estaban listas para la muerte, y entonces los metían en la parte de abajo en estos barcos que iban por remos. Amén. Y eran los que empujaban en primer línea. Amén. La embarcación. Los líderes debemos ser no soberbios, no iracundos. Un líder no puede estar, hermano, por ahí con la chispa adelantada. Amén. Que cualquier cosa lo irrita, y mucho menos maltratando al pueblo de Dios. Amén. Si de algo, hermanos míos, alabo al Señor, es que Dios en su misericordia me ha enseñado a respetar al pueblo de Dios. Amén. La palabra de Dios se predica tal como es, pero a usted yo lo respeto. Amén. Y yo creo que muchos de nosotros hemos podido salir de este lugar diciendo: Dios con su palabra me apaleó, pero nunca yo he traspasado la línea del respeto con nadie. Amén. Porque me cuido mucho de eso. Amén. No podemos ser iracundos.
Yo no puedo decir, hermano, es que yo soy así, punto, y a ver, para las que sea. No. Yo he escuchado de líderes peleando con hermanos, de pastores peleando con hermanos, de pastores entre pastores, de hermanos entre hermanos. No, no podemos ser iracundos, no podemos ser dados al vino. Eso tiene una connotación literal, pero también tiene una connotación emocional. Amén. El líder no puede ser un borracho en el aspecto físico, pero tampoco es una persona que se deja intoxicar emocionalmente, ni por los ataques, ni por las alabanzas. Porque hay gente, hermano, que está borracha, intoxicada por las alabanzas o por las críticas. Amén. Hay líderes que están, hermano, que no hacen nada porque alguien le dijo, hermano, a mí me parece que lo que usted hizo estuvo mal. Y su mente quedó intoxicada con ese comentario y perdió la sobriedad de la mente. Amén. Y hay otros que están intoxicados, es por las alabanzas que recibió. De pronto el Señor en su misericordia le permitió predicar y Dios trajo alguna bendición al pueblo, y alguien llegó y dijo, hermano, uy, esa predicación que usted dio, para mí mejor que la del pastor. Y entonces, uy, aleluya, yo lo que estoy es perdiendo tiempo. ¿Cómo así? No se deje mover por eso. Hermanos míos, yo les voy a enseñar algo. El pastor de una congregación es el que Dios pone. Dios. Aquí, y es mi oración, que Dios levante buenos y mejores predicadores que yo. Y aquí pueden Dios levantar predicadores, maestros de la palabra, pero el pastor seguirá siendo el pastor. ¿Sí me hago entender con eso? Porque no todo buen predicador significa que es pastor. Amén. Hay muy buenos predicadores y Dios puede levantar muy buenos predicadores, pero ser pastor es una constitución que Dios ha dado. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Entonces no podemos dejarnos perder, los líderes no podemos dejarnos perder la sobriedad de nuestra mente, ni por los problemas, ni por las bendiciones, ni por los ataques, ni por las críticas, ni por las alabanzas. Amén. Ejemplo de esto tenemos María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, si hay alguien en la Biblia a quien yo admiro por tener una mente sobria, es a María. María, ella se ganó el baloto de aquella época. Usted sabe qué es que venga un ángel, el ángel Gabriel se le aparezca y diga, bendita tú entre todas las mujeres. Amén. Dios te ha escogido para que en tu vientre lleves al Salvador del mundo. Eres bendita entre todas las mujeres. Eso es, hermano, yo creo que, amén, más de uno de nosotros hubiéramos aprovechado. Espere, ángel, espere un momentico, repítalo de nuevo, repítalo. Amén. Y foto para el Face, para que la gente vea la unción, quién soy yo. Pero ella callada. La Biblia dice que ella simplemente guardaba todo en su corazón. Luego, cuando recibía promesas, cuando fue a mirar a Elizabeth, lo vimos el martes pasado aquí con la lección objetiva de las hermanas. Amén. Fue a mirar a Elizabeth, el niño en el vientre saltó. Y yo creo que Elizabeth dijo, ¿y por qué saltó? Y el Señor le mostró, es que no está ante nadie, sino ante la mujer que lleva también en su vientre al Hijo de Dios. ¡Wow! Y yo creo que María dijo, uy, amén. Si ella hubiese sido alguien que se deja intoxicar y mover emocionalmente, hubiese dicho, uy, yo soy la ungida del Señor. Como un día una hermano que me dijeron, hermano, hay fulanito de tal está enfermo.
y que si podía orar. Y yo estaba lejos. Yo le dije, hermano, estoy lejos, ¿quién está por ahí cerca? Y me dijo, la hermana Julanita de tal. Entonces yo la llamé y le dije, hermana, por favor vaya, ore por el hermano. Y la hermana fue y oró. Y Dios en su misericordia sanó el enfermo. Al siguiente culto la hermana me está diciendo, hermanos, yo sabía que mi mano era diferente. Tengo la mano de Dios. ¿Qué mano ni qué nada? Amén. Yo tengo la mano. Padre del cielo. Muy bien. Eso no es así, es el Señor. Mire, hermano, fue y oró por un enfermo y ya, eso la emborrachó. Ya casi ni se lava la mano, hermano, porque era la mano ungida. El líder no puede ser dado al vino, no puede ser borracho, ni física ni emocionalmente. Porque a mí, por ejemplo, mucha gente llega y me dice, pastor, ¿usted cómo predica de feo? Pero yo igual sigo predicando. Y hay otros que me dicen, pastor, ¿usted cómo predica de bueno? Y a mí no me importa lo que diga la gente. Yo lo quiero ser, es fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. Punto. Todos los días intento ser mejor para agradar al que me llamó, a Dios. Amén. Yo no estoy aquí preguntando, hermano, ¿será que sí? ¿A usted se les gusta? ¿No les gusta? No. Yo le soy fiel al Señor. Porque el líder no puede ser dado al vino. No puede ser pendenciero, es decir, no puede ser peleonero. Amén. Amén o no amén. Hay mucho líder que le fascina la confrontación, el tú a tú. Venga, usted dijo eso de mí, venga, demuéstremelo. Y venga, y entonces llamemos al otro, y llamemos al otro. No, eso en el líder no debe ser así. Amén. Pablo dice, ¿por qué mejor no sufrís el agravio? Y si Dios te ha llamado, Dios te defenderá. ¿Me estoy haciendo entender con esto? El líder no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas está hablando de dinero. El líder no está para servirle al Señor, para ver. Amén. Como un día una persona llegó y me dijo, pastor, es que estoy sin trabajo. ¿Usted por qué no me da la oportunidad de ser líder y luego unos mesecitos me promueve y me manda por ahí a una iglesia? Y yo le dije, no, es que esto no es cuestión de vivir de un diezmo, una ofrenda, parásitos del altar. Yo le dije así. No. Eso, hermanos míos, entre otras cosas, el uno tomar el diezmo y la ofrenda son cosas santísimas a Jehová. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que el diezmo y la ofrenda son cosas santísimas a Jehová. Y solo tiene derecho a tomarlas aquellos que fueron literal y genuinamente llamados por Dios. No se autollame. Amén. No diga, ay, no, es que la situación económica está como dura, yo por qué mejor por allí como que pongo un letrero, amén, el asno de Balaán amén, y monto mi iglesia y porque esto está duro. No, hermanos míos, no se meta en chicharrones, porque yo le voy a decir algo. Servir a Dios es lo más lindo que hay, si fuimos llamados. Si no somos llamados, esto es lo peor del mundo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Yo solo me imagino cómo será uno ser pastor sin ser llamado por Dios. Porque es que cuando uno es llamado por Dios, Dios va delante de uno. Dios abre puerta. Dios, hermano, arregla la situación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo llamé, yo le envié, yo le prosperaré, dice la Biblia en el libro de Isaías. Cuando Dios llama, Dios envía y Dios prospera, es Dios el que va delante de la persona. Pero cuando uno no es llamado, ay, hermanos míos, qué problema. Si usted ha sido llamado por Dios, sírvale a Dios. Y si no ha sido llamado por Dios, quédese quietecito que le va mejor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Pero también el siervo de Dios no debe estar aspirando posiciones. Es decir, el líder no puede decir, sí, yo estoy aquí, pero en unos añitos yo espero que me suban a otro liderazgo y después a ver si llego a ser copastor. Y no, es que el liderazgo en la iglesia no es una carrera,
Un día alguien llegó y me dijo por allá, me dijo: pastor, es que como Julanita de tal va a venir a hablar mal de mí, que soy líder, cuando yo he hecho toda una carrera de liderazgo en la iglesia. Y yo: no, es que no, con razón está hablando mal. Amén. Uno no hace carrera. Esto no es como para mirar a ver si yo voy subiendo, no. Amén o no amén. Eso es ser codicioso de ganancias deshonestas. El líder debe ser hospedador. Amén. Debe ser amante de lo bueno. Debe ser sobrio, es decir, con una mente muy equilibrada. Amén. Uno de los secretos que tiene que tener un siervo de Dios es que tiene que ser muy equilibrado en lo que piensa. Ni aquí ni allá, equilibrado. Siempre. Amén. Debe ser justo, debe ser santo, debe ser dueño de sí mismo. Estoy en Tito 1:8. Dueño de sí mismo. Es decir, yo controlo mi carácter, yo controlo mis emociones, yo controlo lo que hablo, yo controlo dónde voy, yo controlo quién soy. Tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Hermano, nosotros hemos recibido una visión de Dios y de la palabra. Y aquí quiero hablar algo. Los líderes de la iglesia no están autorizados para establecer y predicar sus propias visiones en la congregación. Amén. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Hermano, si a mí mi presbítero llega y me dice: pastor Juan David, vaya y predique de tal cosa. Por ejemplo, llega y me dice: vaya a tal iglesia y predique del matrimonio. Yo no puedo llegar allá diciendo: hermano, mi presbítero me dijo que yo predicara el matrimonio, pero no siento en mi corazón aleluya. Porque hay gente que hace así y lo presenta como un aleluya. Hoy voy a hablar del anticristo. No, más que cuente de matrimonio. No, me mandaron a hablar de matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Hablar de matrimonio dentro de los estándares que Dios le dio a esta obra. Amén. Un líder, amén, usted puede tener, porque hermano míos, de la palabra de Dios tenemos tres cosas. Tenemos la doctrina básica y elemental. De esa no hay discusión. Tenemos que predicar todos lo mismo. En cuanto a teología y doctrina, tiene que ser lo mismo. Hay aplicaciones personales, que eso cada cual puede tenerla, pero no se puede enseñar como doctrina. Y hay posiciones personales, que eso nunca se debe mostrar dentro de un púlpito. Amén. Voy a poner un ejemplo. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Adán tenía ombligo? Levante la mano los que creen que Adán tenía ombligo. La hermana cree. ¿Quién más? Amén. Es normal creer que Adán tenía ombligo, porque el ombligo es el centro de la fuerza. Pero es que sabemos que el ombligo viene por el cordón umbilical. Y él fue creado por Dios sin cordón umbilical. Ahora, según eso, ¿cuántos de ustedes creen que Adán no tenía ombligo? Levante la mano a los que creen. Amén, otro buen grupo. Mire, hermanos, si nos ponemos, aquí se podría dividir la iglesia. Están los pro ombligo y los contra ombligo. Y usted puede ser contra ombligo o a favor del ombligo de Adán. Y eso usted, si usted es contra ombligo, eso usted no lo va a echar al infierno. Y si usted es pro ombligo, eso no lo va a echar al infierno. Por lo tanto, eso no se debe predicar en un púlpito. Amén. Yo no puedo llegar aquí, hermano, voy a hablarles en el nombre del Señor el poderoso ombligo de Adán. No, porque son posiciones personales. Son cosas personales. No es doctrina. Amén. No es doctrina. Y un líder tiene que ser retenedor y expositor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada. Ahora, pastor, es que yo tengo otra posición y es que no me la aguanto, tengo que predicar.
entonces establezca su iglesia. Pero si estamos en una congregación, tenemos que entender la visión de Dios, amén, la visión de Dios y el mensaje que hemos recibido. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Por ejemplo, hermano, en estos días estuve hablando con alguien. ¿Por qué? Porque me dijo que ese líder me decía: hermano, es que mi pastor es muy liviano, es muy mundano. Yo, qué feo que un líder hable así de su pastor. Y yo le dije: hermano, ¿y por qué es mundano? Ay, hermano, porque es que mi pastor toma Coca-Cola. Y él se pone pantalón en tela jean y tenis deportivos. Y yo se los pone para predicar. No, así en su día normal. ¿Y qué tiene que ver eso? No, hermano, yo sí, cuando me paro a predicar, yo predico la palabra. Aleluya. Y le dije: tonto, dividiendo la iglesia del Señor. A ver, eso por tomar Coca-Cola nadie se va a ir al infierno. Aprenda, sométase. Pastor, que es que yo tengo ese celo. Entonces retírese, le dije, y monte su iglesia anti Coca-Cola y anti gin. Pero no divida el cuerpo de Cristo. No meta confusión en la congregación. Amén. Los líderes tenemos que ser retenedores de la palabra tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a 1 de Timoteo. Hay también, hermano, aquí unas pequeñas instrucciones. Es necesario, 1 de Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Algunas se repiten: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermano, todos aquellos que por la gracia de Dios ostentamos una función, no título, porque no es título, es función de ser líderes, capacitémonos para ser aptos para enseñar. Amén. Versículo 3: el líder no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero. Se repite de nuevo ese requisito. No codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser amable, apacible. Amén. Es decir, que en él se terminen las peleas. Apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este texto es maravilloso. Ahí entendemos las dos funciones del líder. El líder en la iglesia cuida la iglesia, pero gobierna su propia casa. Amén. El líder gobierna en casa, pero cuida la iglesia. El liderazgo, la función del liderazgo es cuidar, amén, la iglesia. No, los líderes no pueden ser neófitos. Amén. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito significa una persona nueva. Amén. Pero no solamente nueva en tiempo, sino nueva en el conocimiento de la doctrina de Dios. Dice también: es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, que ya son los líderes de la congregación, deben ser honestos, sin doblez, es decir, no teniendo una cara frente al pastor y la iglesia, pero luego llegando a la casa a murmurar y a criticar. Amén. Porque eso suele pasar. Amén. Cuando muchos líderes delante del pastor: ay, hermano, les diga, esta iglesia maravillosa, usted es un siervo de Dios, pero apenas sin doblez, sin doblez. Si usted está en contra o no puede con un ministerio, es mejor decir: hermano, yo entrego el liderazgo, porque
Amén. No puedo ser doble. No dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que guarden, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahí establece Pablo que una de las funciones del liderazgo en la iglesia es cuidar la doctrina, la fe de la iglesia. Amén. Cuando el pastor no esté predicando, ¿qué deben hacer los líderes? No decir, ay, el pastor no está, entonces yo tampoco voy. No, los líderes inmediatamente tienen que venir a la iglesia y estar pendientes qué se está enseñando. Amén. El que está predicando, ¿qué está enseñando? Ahora, un líder no debe y no tiene autorización para amonestar, agredir o exhortar a la iglesia. El mensaje del líder debe ser de ánimo, de edificación, de consuelo y de motivación para seguir adelante. Pero los líderes deben de cuidar el misterio de la fe con limpia conciencia. Escuche este texto que es maravilloso, verso 9. Los líderes deben ser puestos, deben ser sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son ¿qué? Irreprensibles. Los líderes, amén, deben y pueden ser líderes cuando han sido primero puestos a prueba y han salido irreprensibles. Uno muchas veces llega y le dice, no ha pasado aquí, hermano, porque cosa que yo quiero alabar al Señor es que, amén, nos falta un poquito de organización, pero tenemos un cuerpo de líderes muy bonito aquí en la congregación. Yo he estado en iglesias, hermano, donde los primeros pone problemas son los líderes. Amén. Y un líder, hermano, si a un líder se le dice, hermano, haga esto, ¿qué debe de hacer el líder? Hacerlo. Y yo como pastor estoy en la autoridad de poner de vez en cuando a prueba a ciertos líderes para ver si son irreprensibles. Amén. Y si son irreprensibles, pueden ejercer el diaconado. Porque conmigo también cada rato me ponen a prueba, porque todos estamos bajo autoridad de alguien. ¿Sí me hago entender? A mí cada rato mi presbítero llega y me dice, Juan David, hay que hacer esto. Amén, pastor, se hace, punto. Y yo a veces me pongo a pensar, yo no entiendo por qué, pero se hace, punto, ya, se hace y listo. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Los líderes debemos ser puestos a prueba primero por nuestras autoridades y debemos ser sometidos a prueba, y entonces el diaconado se puede, o el liderazgo se puede desarrollar si somos ¿qué? Irreprensibles. Es decir, que en esa área no haya de qué señalar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, gobiernen bien sus hijos, sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. He ahí, hermano, y podemos seguir hablando muchísimo sobre la importancia de los líderes y de los ancianos en la congregación. Pero ¿por qué son importantes los líderes? Porque los que ejercen bien su liderazgo ganan para sí un grado honroso en el Señor y en la iglesia, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A los líderes uno como pastor le puede confiar ciertos asuntos de la iglesia que deben quedarse ahí. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque son asuntos de mucha confianza, y un buen líder va a entender eso. Un día, hermano, me tocó en una congregación llamar a un líder de la congregación y decirle, hermano, acompáñeme porque vamos a ir a expulsar una mujer de la congregación por fornicaria y por ladrona. Amén. Y yo le dije este texto, hermano, usted está ganando, lo que vamos a hacer es algo de muchísima confianza y muy delicado en el Señor.
Esto que voy a hacer también viene autorizado por mi presbítero y por mis oficiales. Así que, amén, pastor, vamos para las que sea. Y yo me sentía como con un escudero ahí. Amén, fuimos, hablamos con la persona. Yo le dije, mire, usted es una ladrona, se ha robado esto, que no, pastor, que no. Sí, hasta que confesó, fue y sacó el botín que tenía, ya se había gastado una parte, lo devolvió, y entonces con la autoridad que Dios me ha dado, que es expulsada de la congregación. Amén. Y luego pude llegar ante la iglesia y decir, hermano, se hizo esto y lo otro. Y estuve con el hermano líder Julanito de tal, que fue testigo de lo que sucedió. Pero él no se puso a decir qué es lo que había pasado. ¿Me hago entender? Ahora es que, no sé, 8 o 9 años después es que sacó esto a la luz. Amén. Entonces, los líderes ganan un grado de honor en la iglesia, muy bonito, y mucha confianza. ¿Por qué? Porque a los líderes se les encarga ciertos dineros de la congregación, dineros con los cuales se debe ser fiel. Amén. Se debe ser ¿qué? Fiel. Yo no puedo decir, hermano, a mí me encargaron el dinero de las empanadas del domingo. Ay, no, y es que yo esta semana no tengo para los pasajes. Voy a coger de ahí y después los pongo. Eso no es fidelidad. Amén. Lo que es de Dios es de Dios. No se toca. Y está ahí. Amén. Mucha confianza y honestidad en el Señor. Hermanos líderes, ustedes son muy importantes. Hermanos ancianos, ustedes son muy importantes. Sobre ustedes está el peso de la obra de Dios. Así que les invitamos. Hay mucho más por hablar, hermanos. Créame que yo aquí podría hablarles mucho sobre esto, pero no me voy a tomar más tiempo. Solo quiero decirles que ustedes son muy importantes para Dios. La gracia de Dios los ha llamado y ustedes están, aleluya, como esos instrumentos, como esas columnas, aleluya, que Dios quiere utilizar para llevar su obra adelante. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, en esta hora. Vamos a orar, aleluya. Vamos a hacer una corta oración y vamos a darle gracias a Dios por el liderazgo de la iglesia. Amén. Padre, en el nombre. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido, y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen, y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.